Bueno, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. Me faltan 2 que se unan ahí a la transmisión. Qué raro, no entiendo por qué se me para la transmisión. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Ahora sí puedo empezar, creo. Cualquier cosa, si se deja de ver, me avisan. No entiendo por qué a veces se ponen estas cosas. Un gusto para mí saludarlos. Bienvenidos a la primera clase virtual de este año. Esperemos que la clase sea amena, que lo disfruten. Y pues bueno, hoy vamos a estar viendo la Edad Media de la manera más profunda posible. Y si tienen alguna duda, comentario o pregunta, con mucho gusto, estoy para resolverles y que ustedes, estoy aquí para escucharles, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que se les presente, me avisan y pues esperamos que aprendamos bastante, ¿verdad? Bueno, la Edad Media ya hemos conversado un poco en clases presenciales, pero voy a empezar como casi que desde cero, porque hay que ingresar, hay que partir de un supuesto de que, pues, digamos que hay gente que solo está llevando clases virtuales. Entonces, primero que nada, hay que conocer cuándo es que empieza la Edad Media. La Edad Media va a empezar. Antes existía un imperio muy grande, que es el imperio más famoso de la historia de la humanidad, que se llamaba el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente inició en la Edad Antigua, duró aproximadamente 1000 años en existir y era la que dominaba todo el continente europeo. Si ustedes han visto películas de Semana Santa, si han visto series del Imperio Romano, si han visto otras películas por ahí que se llaman, por ejemplo, Gladiador y otras similares, son evocadas al Imperio Romano. ¿Qué pasaba con el Imperio Romano? Era tan grande que dominaba todo el continente europeo casi. Y era el que tenía el control sobre el continente europeo. Entonces el Imperio Romano, por una serie de circunstancias, como por ejemplo la corrupción, el ataque de otras tribus hacia el Imperio Romano, el intentar establecer una sola unidad, les va a costar mucho. Entonces el Imperio Romano se divide en dos partes: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El de Occidente es el que está en Europa, donde está Italia y todas estas partes. Bueno, resulta que en el año 476 después de Cristo, estaba sobrelogado. Creo que estoy escuchando a Manuel, ahí lo voy a silenciar. En el año 476 después de Cristo se detiene este imperio, deja de existir y empieza lo que nosotros conocemos como la Edad Media. La Edad Media tiene tres etapas: la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Yo siempre les había dicho que es como una montaña rusa, que es como una curva de ascendencia, es decir, la alta es la parte más alta y la baja Edad Media es cuando ya va a terminar. Entonces, partiendo de ello, la temprana Edad Media va a empezar con el ataque de las tribus bárbaras. ¿Quiénes son las tribus bárbaras? Las tribus bárbaras son todas aquellas personas, aquel conjunto de personas que, para que mando un mensaje. Ay Dios, pero es que esta gente piensa que yo tengo todo el día, ok, vamos a ver. Perdonen, es que... Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Como les decía, las tribus bárbaras son todas aquellas tribus que no utilizaban el latín como su lenguaje. Como lo están viendo ustedes acá en el mapa, ¿verdad? En la parte de la derecha, donde dice Constantinopla, lo que ustedes ven en color verde, era el Imperio Romano de Oriente. Y todo lo que ustedes ven en los diferentes colores son el Imperio Romano de Occidente, donde está Roma, donde está España,
Dice por ahí Toledo, Burdeos, León, Basilea, todo eso era el Imperio Romano de Occidente. Ahí empezaron a atacar ciertas tribus que no hablaban latín y por eso se les consideraba bárbaras, entre comillas. No necesariamente era que eran realmente tribus poco desarrolladas o que no tenían ningún orden, ¿verdad? Como uno pensaría que podría ser algo bárbaro. Bueno, en fin. Bueno, resulta que la religión cristiana pasó a tomar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si había algo que tenían en común todas estos bárbaros era que eran cristianos o católicos en su mayoría. Entonces la Iglesia Católica pasó a tomar como un papel de estabilizar a la gente porque eso era como lo que los unía, ¿verdad? Y de los romanos se preserva muy poco, por ejemplo la arquitectura, pero con el Imperio Romano digamos que había muchísimo comercio, había muchísima interacción, se traían muchas cosas de un lado hacia otro, había pago de impuestos y todo eso se va a ir perdiendo en la temprana Edad Media, producto del ataque de estas tribus bárbaras que son las que rodeaban el Imperio Romano de Occidente. Dentro de las invasiones bárbaras, estos son algunos de los pueblos bárbaros de aquel tiempo. Los visigodos, que van a dar origen a la España actual. Los ostrogodos, que le van a dar origen a la Italia actual. Los francos, que le van a dar origen a Galia o Francia actual. Vándalos, que van a atacar el norte de África, dígase Libia, Marruecos, todas esas partes. Anglosajones y bretones en Inglaterra. No son importantes sabérselas para cuestiones de examen, no es importante saber cuáles son las tribus bárbaras exactamente. Simplemente conocer que por las tribus bárbaras fue que el Imperio Romano de Occidente terminó. ¿Ok? Resulta que en el aspecto político, digamos, hay unos centros que van a ser los centros intelectuales durante la Edad Media, que van a ser los monasterios donde estaban los monjes. ¿Por qué? Porque si había un común denominador durante el Imperio Romano y durante el inicio de la Edad Media, es que era muy poquita la gente, era muy raro que una persona supiera leer y escribir. Entonces, los monasterios se convirtieron poco a poco en esos lugares donde se conservaban los libros, los textos, donde estaba el conocimiento como tal, ¿verdad? Y eso va a generar, pues, que se conviertan en centros de intelectualidad durante la Edad Media. Y después, muchas de las personas se fueron a vivir alrededor de estos monasterios y buscaban seguridad alrededor de estos monasterios que eran bastante amplios y bastante bonitos, dígase de paso, ¿verdad? En cuanto a la parte económica, si bien es cierto con el Imperio Romano, digamos, había una economía muy dinámica, habían monedas, habían intercambio de productos muy parecido a lo que tenemos nosotros hoy en día, con la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, todo eso se acabó. De hecho, las monedas prácticamente que desaparecieron y volvieron a un sistema comercial muy antiguo, que es el sistema comercial de trueque. Es decir, si yo tengo este tarrito de pastillas, pero necesita un lapicero, yo cambio una pastilla por un lapicero. Eso es el trueque, un intercambio de productos, ¿verdad? Y las personas empezaron a ligarse mucho con el terreno donde vivían. Es decir, usted se quedaba en su aldea, que era un grupo de personas que se protegían entre sí, que tenían un terreno para sembrar y de ahí no se movían, porque se volvió sumamente inseguro debido a que no había quien controlara, ¿verdad? La seguridad de todo el país o de toda la zona donde estaban, ¿verdad? Entonces la economía pasó a ser de carácter internacional a un carácter local, es decir, retrocedimos en ese aspecto. Entonces la economía pasó a ser, digamos, muy pequeñita. Si yo viviera en Guadalupe, digamos, que ahorita lo vamos a ver con los sistemas feudales, yo
crecía, nacía, vivía, me multiplicaba y me moría en Guadalupe. Y no conocía nada más, no conocía ningún otro territorio, no conocía en ninguna otra parte. ¿Ok? Dentro de los avances de la época, porque hay mucha gente que tiene la perspectiva, o muchos historiadores tenían la perspectiva, de que en la Edad Media no hubo muchísimos avances científicos. Y realmente sí los hubieron. Lo que pasa es que muchos son censurados por la iglesia, porque todo se creía o se consideraba que era brujería, y no necesariamente era así, sino que simplemente de ahí, ¿verdad? Yo tomarme un té de manzanilla para tratarme un dolor de estómago, por ejemplo, se veía con malos ojos, porque realmente eso no estaba bien a los ojos de la iglesia, porque si no era Dios el único doctor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces restringía mucho, había como una interpretación muy literaria de la Biblia, o muy al pie de la letra de la Biblia, y pues las invenciones del ser humano, digamos como en campos de la medicina, etcétera, etcétera, pues como que no se veían muy bien. Sin embargo, San Agustín, que es uno de los santos más destacados durante la Edad Media, dice: reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Entonces San Agustín lo que me dice es que la famosa frase de a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, sí, Dios es muy bueno, Dios me ayuda, pero póngale usted porque las cosas no van a caer del cielo, ¿verdad? Y que el ser humano tiene un libre albedrío, es decir, que uno puede escoger si hacer el bien o hacer el mal, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias. Estos son los mapas conceptuales que yo les había puesto a copiar, ¿verdad? Los que ya llevaron a clase presencial. El otro subgrupo todavía me falta que lo copien, así que no se asusten, ¿verdad? Pero la alta edad media, que es lo que vamos a empezar a ver, parte de que hay un sistema muy inseguro de vida. Es decir, es tanta la inseguridad. Si ustedes han visto, por ejemplo, las películas de Robin Hood, ya no les estoy diciendo las películas de Robin Hood de las actuales, sino las películas del Zorrito, de Robin Hood de Disney, ¿verdad? De los cuentos de Merlín, que son los cuentos que uno veía antes. Eso está enfocado en la Edad Media. Dave el Bárbaro, El Señor de los Anillos, dígase, vamos a ver, Game of Thrones, no sé, se me ocurren un montón de series de la Edad Media donde se percibía ese sentido de inseguridad, muy parecido a lo que pasa hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no tenía una ocupación, no tenía un empleo estable, vivían mucho de la tierra y a veces los alimentos escaseaban. Entonces usted está orillado a cometer crímenes, ¿verdad? Para poder llevar el sustento a sus familias, lo cual es totalmente normal. Pero va a aparecer un sistema que yo les expliqué también, que es un sistema de 3 partes, es decir, un sistema tripartita, que es el señor feudal, los vasallos van a ser una serie de personas que juran fidelidad al señor feudal en protección y en trabajo, y está el campesinado, es decir, los campesinos que se encargan de trabajar la tierra, para mí los más importantes. ¿Por qué? Porque el campesino es el que da el alimento para que el vasallo y el señor feudal, que va a ser el jefe generalmente de un feudo, es decir, un castillo, puedan comer, ¿verdad? Entonces el señor feudal administra, el vasallo protege y trabaja en el feudo, y el campesino los mantiene con alimentos. Entonces ese era como los 3 partes de ese régimen que les estoy diciendo, para que la gente tuviera cierto grado de inseguridad. De inseguridad no. Entonces la vida pasa a ser muy rural, muy en torno al campo. Ya la ciudad prácticamente que desaparece, se extingue. De hecho no hay ciudades muy grandes en Europa. Una de las ciudades que sobrevivió por ahí, por ejemplo, es París, Francia, ¿verdad? La París de actual. Pero el comercio es muy limitado, muy limitado, porque es muy inseguro, es muy difícil travesear, comerciar, intercambiar productos. Entonces la gente come lo que se siembra prácticamente, ¿verdad? Y los habitantes se empobrecen muchísimo. Entonces de ahí, si yo antes comerciaba, por ejemplo, con telas, y con la venta de telas yo le daba a comer a mi familia, pues ya ahora no, tengo que volver al campo, tengo que volver a la agricultura,
porque precisamente era muy inseguro, ¿verdad? Entonces, eso va a generar un retroceso ahí, ¿verdad? En cuanto al avance que estaba teniendo el ser humano. Hay mucha gente que dice que el ser humano perdió 1000 años de avance científico, y hasta cierto punto tienen razón, porque fue muy poquito el avance que se hizo en ese campo. Si no, nosotros quién sabe cómo estaríamos ahorita, ¿verdad? Hay gente que dice que ya en carros voladores y colonizando otros planetas, viviendo en Marte, en Júpiter, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Esto fue lo que pasó y punto, así queda. ¿Cómo nacen las lenguas actuales? Bueno, aquí hay dos teorías. Yo me apego un poquito más a esta porque para mí tiene un poquito más de sentido. Las teorías lo que me dicen es, por ejemplo, que la primera es la teoría creacionista, es decir, la teoría de la Biblia, que dice que había un dios, había un rey en Babilonia que se llamaba rey Nabucodonosor, si no me equivoco, que quería construir una torre que se llamara Torre de Babel, y Dios lo castigó creando todos los idiomas del mundo. Pero para mí tiene más sentido esta, porque lo que pasa es que como la gente se aísla, ¿verdad? La gente empieza a vivir agrupada pero aislada, no tienen contacto con los otros, empieza a surgir idiomas diferentes, ¿verdad? Como el español, como el italiano, como el francés, como el portugués, por ejemplo. Esos 4 idiomas tienen una raíz, es decir, había un idioma que se hablaba antes, que era el latín. Por eso cuando yo escucho palabras en portugués, en francés, en italiano o nuestro idioma en español, hay similitudes en esos idiomas, ¿verdad? Hay cosas que nosotros podemos comprender y hasta se nos puede hacer sencillo aprender a hablarlos. Es porque hay una raíz ahí en común que nos hace, y nosotros lo podemos ver hoy en día. No es lo mismo decir en Costa Rica pura vida que decir en Panamá pura vida, no tiene el mismo significado. La palabra tuanis en Costa Rica tiene un significado especial. En los otros países esa palabra ni existe. Si usted dice, por ejemplo, pajilla en Panamá, eso es una mala palabra. Y así sucesivamente, el lenguaje es vivo y se va cambiando, ¿verdad? Y entonces, producto de ese aislamiento, es que la gente empieza a hablar otros idiomas, ¿verdad? La gente que habla inglés, por ejemplo, eso se va a derivar del antiguo alemán. De ahí sale ese idioma. Y los monasterios, como les decía, se encargaban de hacer copias a mano. Es decir, yo agarraba la Biblia y la copiaba a mano, porque en aquel tiempo pues no había imprenta, ¿verdad? Entonces todo había que copiarlo a mano. Entonces por eso es que los monasterios eran tan importantes. Resulta que durante la Edad Media, durante la Alta Edad Media, hubo un señor que intentó, digamos que casi logró levantar un imperio parecido al Imperio Romano y tratar de devolverle a toda Europa esa seguridad. Sin embargo, no lo logró por una sencilla razón. Todos los seres humanos somos mortales, y pues no todos los seres humanos somos igual de capaces o igual de cargas. Ese señor se va a llamar Carlomagno. Carlomagno va a fundar un imperio que se va a llamar el Imperio Franco. Después le van a poner el Sacro Imperio Romano Germánico, así se llamaba. Y él lo que va a hacer es que va a hacer un acuerdo con el Papa de aquel tiempo para que este señor Carlomagno sea el protector de la Iglesia católica cristiana y al mismo tiempo sea el emperador de toda Europa. Ese era el plan, ¿verdad? A Carlomagno se le conocía como Carlos el Grande. Él tenía una fase, digamos, de conquista muy sencilla. Él llegaba y te decía: ¿querés ser parte del Imperio Romano Germánico, parte del Imperio Franco? Y si usted le decía sí, está bien, entonces él anexaba tu territorio, te brindaba seguridad, te brindaba soldados, y vos simplemente pagabas impuestos, como pagamos nosotros los impuestos del agua, la luz. Simplemente en aquel tiempo se le cobraba cierta cantidad de dinero. Si usted decía que no, entonces él simplemente te atacaba con el ejército, te ganaba, y al final el terreno iba a pasar a ser de él. O sea, al final de cuentas como que no había mucho de dónde agarrar, ¿verdad? Carlomagno se volvió rey de España, de Francia, de Italia y algunas
partes de todo Francia y algunas partes de Alemania también. Y el Papa le pedía ayuda constantemente a Carlomagno para ayudarle a mantener el poder, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica pues tenía muchísimo poder. Él es el que hace que toda Europa casi se vuelva cristiana, porque él obliga a la gente a convertirse al cristianismo. Era una parte fundamental o un requisito para ser parte del imperio germánico, el Sacro Imperio Germánico Romano. Yo sé que tiene un nombre muy complicado, pero así era como me llamaba. Carlomagno, que ustedes ven en el mapa inferior de la derecha, esto era lo que representaba el Imperio Carolingio, ¿verdad? Llamado así por Carlomagno, Imperio Romano Germánico, Imperio Sacro Románico Germánico, ese debe ser el nombre largo, ¿verdad? Y vean todo lo que tenía. Tenía España, tenía Francia, tenía Italia, algunas partes, estaba conquistando partes de Rusia actual, y se estaba extendiendo a un punto bastante grande. Y a pesar de que Carlomagno logró, digamos, consolidar ese gran imperio, cuando él muere, ni siquiera sus hijos, entre sus nietos se dividen el imperio en varias partes. Eso va a generar otra fragmentación y se va a perder otra vez el control, porque no había ningún emperador, ¿verdad?, que mantuviera unido el territorio. Entonces, al morir Carlomagno, se pierde otra vez esa seguridad, se pierde otra vez ese comercio que estaba empezando a levantar y volvemos a como estábamos antes. Y se empiezan a crear estos sistemas que se llaman sistema feudal. ¿Qué es el sistema feudal? Muy sencillo. Hay un señor feudal, como lo estábamos viendo ahora, que se encarga de administrar su feudo, es decir, su terreno. Un feudo puede ser muy grande, puede ser del tamaño, por ejemplo, del cantón de Guadalupe, o del cantón de Moravia, o del cantón de Coronado, ¿verdad? En ese feudo viven una cantidad X de personas, 100 personas, 200 personas, 300 personas. Y lo que se encargaba el señor feudal era de proteger a esas 300 personas del peligro que estaba alrededor. Para eso él tenía sus vasallos. Los vasallos generalmente eran soldados, en algunos de los casos, ¿verdad? Esto ya lo voy a pasar. Entonces, ¿qué era el feudalismo? Un sistema político y económico donde la tierra le pertenecía al señor feudal y ese señor brindaba a sus siervos, casi que sus esclavos, campesinos, etcétera, lo que se dedicaran, protección a cambio de que los siervos y la gente que trabajaba, los campesinos, cultivaran el terreno y le dieran parte de su producción al señor feudal para que él mantuviera a los del ejército y se mantuviera él mismo, ¿verdad? Entonces era una sociedad sumamente fragmentada, era una sociedad muy dividida. Si usted quería, vivía muy bien dependiendo de su lugar de nacimiento o podía vivir muy mal, ¿verdad? Qué montón de gente tenemos, 10 personas, eso me alegra montones. No sé si me van entendiendo o voy muy rápido. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Voy a silenciar a Kelly y a Manuel por si acaso tienen algo que decirme. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Todo se va viendo bien? Perfecto, profe, de mi parte. Ok, muchas gracias. Bueno, resulta que hay dos grupos separados. Aquí se los puse con café y verde respectivamente. Ya yo les mandé la presentación aquí por el chat general, ahí la pueden descargar. En la parte de café vamos a ver la gente que tenía plata, es decir, la gente que tenía billuyo, la gente que controlaba ahí la situación, ¿verdad? ¿Qué son las clases privilegiadas? Va a empezar con la realeza. La realeza estaba encabezada por señores feudales o por reyes. ¿Quiénes van a ser los reyes? Los que son dueños de varios feudos, es decir, los que son dueños de varios castillos. Ese es un rey. Después va a estar la alta nobleza y el alto clero. ¿Quiénes son la alta nobleza y el alto clero? El papa, los arzobispos, los obispos, los párrocos, que tenían muchísima influencia sobre la sociedad feudal en aquel tiempo.
O sea, usted lo que le decía a un obispo, usted lo hacía, ¿verdad? Y después está la nobleza media, que van a ser los caballeros y los familiares del señor feudal o del rey, ¿verdad? Que andaban por ahí, que no tenían acceso a un gran poder, pero que sí eran influyentes dentro de la sociedad. Posteriormente vamos a tener los no privilegiados, es decir, la mayoría de la población. Dentro de la gente no privilegiada, los que vivían más o menos bien, van a ser los grupos medios, que son los artesanos, los comerciantes que tenían dinero, ¿verdad? Los que podían comerciar, el poquito comercio que había. Los labradores, la gente que se dedicaba a oficios como herreros, zapateros, cocineros, los soldados, y algunos que otros, por ejemplo, sacerdotes o monjes que vivían por ahí. Después venían los grupos modestos. Los grupos modestos eran los campesinos, que eran libres. Más estoy en clases, déjame llamar. Los comerciantes son pequeños, perdón, los comerciantes son pequeños y funcionarios que se encargaban de cobrar impuestos, etcétera, etcétera. Y por último, estaban los siervos de gleba. Los siervos de gleba son esclavos, así hay que decirlo. Jornaleros, gente que se le pagaba por horas, que no tenían terreno, y los asalariados. Digamos que esta gente era la que la pasaba más raspando, ¿verdad? Y era la mayoría de personas las que vivía así. Y aquí les traje esto. Esto siempre es pregunta de examen. ¿Cómo funcionaba la relación entre el señor feudal y el vasallo? El señor feudal, acuérdense que se encargaban de administrar, dar protección económica y militar. Y después está el vasallo, que ayuda, da consejo, paga impuestos, da trabajo. ¿Ok? Entonces, más o menos para que tengan una idea ahí. No sé por qué hay tanta bulla aquí en mi vecindad hoy. Y más o menos, un feudo se veía de esta forma. Yo esto lo saqué de un jueguillo que había antes en Facebook. Ya no existen los juegos de Facebook. Pero era más o menos así. Había un castillo que era como lo más importante que había. Y ya les voy a explicar por qué el castillo era tan importante. ¿Ok? El castillo era más o menos el centro del lugar. Había una aldea en la parte central. La aldea era donde vivía la gente que se dedicaba a algún oficio, dígase herrero, panadero, zapatero, etcétera, etcétera. Había una iglesia que se encargaba de cobrar el diezmo, que es el 10% de todo lo que usted tiene. Habían unos prados comunales donde si yo tenía vacas, ovejas o cerdos, los llevaba a comer ahí y ahí me quedaba con la gente. Y por último estaban las tierras de cultivo de los campesinos que generalmente vivían ahí. Entre más largo usted viviera del castillo, peor posición social usted tenía. Es decir, entre más largo estuviera yo del castillo, más siervo de gleba era, por así decirlo, ¿verdad? Entre más cerca del castillo yo viviera, mejor, porque eso va a representar seguridad. ¿Para qué servían los castillos? Esta imagen se las puse a los que ya llevaron clases presenciales del subgrupo A y B. Esto lo vemos después cuando estemos en clases el C y D. Los castillos sirven de protección. El castillo servía porque cuando habían grupos de personas, digamos bandidos que anduvieran por ahí, que atacaran el feudo, la gente se pudiera refugiar en el castillo. El castillo estaba hecho para que la gente se refugiara 6-8 meses, sin necesidad de sembrar, sin necesidad de recolectar, de tener animales, etcétera, etcétera. Entonces el castillo servía para resistir mientras los vándalos se iban o lo lograban derrotar o en el peor de los casos asesinarlos, ¿verdad? Entonces esa era la función del castillo. Por eso era tan importante tener un buen castillo, para protegerse de todas esas situaciones de inseguridad. El castillo te daba seguridad de que cuando atacaban aldea, vos salías corriendo hacia el castillo, sonaban una trompeta, te metías al castillo, hay cierto determinado tiempo para poder entrar al castillo y te quedabas ahí el tiempo que fuera necesario hasta que los bandidos se fueran. O sea, cuando ya los bandidos se iban, listo. ¿Verdad? Eso, José, ya llegó. Yo silenciarlo, José, permiso.
José, dale clic en la pantalla donde que te sale en la esquina. Dale clic ahí para que pueda ver la transmisión y no me tenga que solo escuchar. Esa era la función de los castillos. ¿Qué pasa con la Baja Edad Media? O sea, cuando ya va a terminar la Edad Media, va a haber un acontecimiento muy importante. La Edad Media se va a terminar cuando vamos a ver si José, ahí está José, eso es. La Baja Edad Media se va a terminar muy sencillo. Hay un lugar especial en la vida de las personas. Ok, listo, no sé qué fue, ya listo. Hay un lugar en la vida de las personas católicas, cristianas, ¿verdad? Creyentes en Cristo, que se considera la tierra sagrada, que es la tierra santa. Se llama Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que en aquel tiempo estaba siendo controlada por árabes musulmanes. Entonces hay un papa, que yo le digo el papa criminal, no es cierto. Se llama Papa León XIII, para que no se les olvide. El papa lo que quería era recuperar ese lugar que se llama Jerusalén. Él quería tener el control, porque lo tenían árabes musulmanes que ni siquiera creían en Jesús. Entonces él va a planear una serie de movimientos, que se van a llamar las cruzadas. Las cruzadas son una serie de guerras que van a cruzar todo el continente europeo, como ustedes lo ven en el mapa, de Europa hacia Jerusalén. Al final de cuentas, las cruzadas fueron un gasto de plata muy grande que hizo la iglesia, y pues al final de cuentas no se logró el objetivo final, que era controlar la ciudad de Jerusalén, porque siempre la perdían con los árabes. El punto es que gracias a esas cruzadas, ese vaivén de soldados de las principales feudos de Europa hacia Jerusalén, va a generar que otra vez los caminos vuelvan a ser seguros, porque ya hay gente que los está vigilando, que son estos señores, los caballeros templarios. Los caballeros de la orden templaria son caballeros designados por la iglesia para proteger vamos a ver, los intereses de la iglesia. ¿Cuáles eran los intereses de la iglesia? Recuperar Jerusalén, pero aparte de eso, recuperar lo que son reliquias de la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo les dijera? Los clavos de Cristo, la cruz de Cristo, todas estas cuestiones, ¿verdad? Van a generar que haya un cambio muy radical en cómo se veía el mundo en aquel tiempo. Ya hay seguridad, ya hay quien cuide las rutas. Entonces el comercio poco a poco se empieza a reactivar, y eso va a generar que se vuelvan a empezar a creer en el sistema de ciudad tal como lo conocemos nosotros. Nosotros vivimos en una ciudad, hay comercio, hay gente que se dedica a diferentes actividades. De hecho, casi no hay agricultura dentro de las ciudades, ¿verdad? Es muy raro ver sistemas agrícolas dentro de una ciudad. Entonces yo voy a San José y ahí compro lo que necesito, que comida, que ropa, que transporte, que hay otro tipo de cuestiones, hay otro tipo de medios para yo entretenerme. Por ejemplo, que el teatro, que el cine, ¿verdad? Se vuelve a recuperar esto otra vez, que se había perdido desde que el Imperio Romano había desaparecido. Entonces empieza a aparecer un sistema de vida que es muy parecido al de nosotros, por ejemplo en ciudades como Venecia, como Génova, como Pisa en Italia, que vuelven a ser lugares seguros, que yo puedo visitar con total tranquilidad, que estoy relativamente resguardado, y que pues la gente va a lo suyo, a trabajar, a generar riqueza, a generar dinero, y entonces empieza a activar lo que nosotros tanto habíamos perdido durante esos 1000 años, que es el comercio. Y es que el comercio no solo genera dinero ni riqueza, también hay el compartir las ideas, el conocer qué está pasando en otra parte del mundo. Todo eso lo genera el comercio, ¿verdad? Entonces ese compartir de conocimientos va a hacer que el ser humano se vuelva a ser, digamos, vuelva a tener cierta sabiduría, que deje ciertas cosas de ignorancia que se había en aquel tiempo. Por ejemplo, antes se nos decía que si no nos dormíamos de noche,
iba a llegar un hombre lobo y nos iba a comer, ¿verdad? O que habían vampiros en los bosques, o que habían brujas que se comían los chiquitos en los bosques. Todos esos mitos empiezan a desaparecer y vuelve otra vez como la iluminación del ser humano, gracias a ese comercio que tanto que se activó, ¿verdad? Y aparece una clase social que es clave en esto, que son los burgueses. Los burgueses son empresarios, comerciantes, que se dedicaban a un oficio, que tenían mucho dinero, zapateros, panaderos, herreros, ¿verdad? Y esto se basaba en la cantidad de dinero, la cantidad de monedas, de oro y de plata que tenían, y no tanto en la extensión de terreno como tenían los señores feudales, ¿verdad? La Edad Media va a terminar con la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, el Imperio Bizantino o Constantinopla, en 1453. Entonces empiezan 473 después de Cristo y terminan 1453, cuando dejan de existir ya los dos imperios romanos, ¿verdad? Que había en aquella época. Cuando cae el Imperio Romano de Oriente, es decir, Constantinopla, eso va a generar que se cierre ese puerto comercial y la gente de Europa, que ya necesitaba que los clavitos de honor, que la canela, que la pimienta, que la seda, que la pólvora, busquen otras rutas comerciales, y eso va a generar que Cristóbal Colón eventualmente llegue a América y la colonicen los españoles para su beneficio propio, ¿verdad? Y hay algo muy particular que sí fue un avance, digamos, en arquitectura, sí hubo un avance significativo en la construcción, que es el arte gótico. El arte gótico es una representación, digamos, muy triste de escenas de la Biblia, muy personificada en lo que es la vivencia de Cristo, ¿verdad? Y la construcción de grandes iglesias como esta que ustedes ven acá, que es la Catedral de Notre Dame, que antes no se hacían esas iglesias de esos tamaños, ¿verdad? Tan grandes, pero son iglesias que están hechas para, con muy poquita iluminación, ¿verdad? Muy poquita iluminación, con el fin de intimidarte, porque pues ahí está Dios, ¿verdad? Y el Dios que se tenía en concepción en aquel tiempo es totalmente el Dios que se conoce hoy en día, ¿verdad? Para los que son o somos creyentes, ¿verdad? Que es un Dios más de amor, ¿verdad? Más de perdón, más de un poquito más comprensible, ¿verdad? En aquel tiempo no era un Dios castigador, un Dios que si no cumplías con la ley te iban a pasar cosas malas, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, este es el arte gótico, es muy parecido a la iglesia de Coronado, que la iglesia de Coronado no es gótica, es neogótica, es decir, se representa, tiene ciertos aspectos, pero no es de la época, ¿verdad? La Catedral de Notre Dame, que se quemó hace poco, en su parte superior, sí es de esa época y es el monumento de Europa más visitado, la Catedral de Notre Dame. Se ve así por dentro, entonces es una iglesia sumamente alta, ¿verdad? Y pues entrar a ese lugar y ustedes escuchar algo parecido a esto, vamos a ver si lo logro poner. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tengo algunos. Se pidió a un grupo de personas que Uno entraba y escuchaba Vamos a ver si logro. Que estos no son. Algo así, por ejemplo. Pues sí generaba cierta intimidación. Son cantos gregorianos. Entonces, la gente como que sí le tenía ese temor a Dios, ¿verdad? Que tal vez nosotros no tanto, ¿verdad? Que sí hay que temerle temor a Dios, pero no de esa manera tan exagerada. Y pues eso ha generado cambios en significativamente en cómo nosotros percibíamos a Dios en aquella época y en esta. Y ustedes van a ver, si ustedes vieran series o algún día un documental de esto, se van a dar cuenta que Dios, siempre hablan de Dios, siempre van a hablar de Dios.
todos los aspectos de la vida van a hablar de Dios. Y esa es el común constante. Son grandísimas estas iglesias. O sea, este señor puede ser del tamaño mío, ¿verdad? 1,80 m, 1,85 m. Y vean todo lo que queda ahí para arriba, ¿verdad? Entonces esto es parte de la Edad Media durante aquel tiempo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta o pregunta? No. Todo bien, seguros. Voy a quitarle el silencio a José Daniel y voy a quitarle el silencio a Manuel. A ver qué. ¿Están seguros que no hay ninguna duda, consulta, comentario? No, No, No. No, ¿están seguros? sí, sí. Ok. Entonces ahora les voy a darles otro tema que es más pequeñito, se llama renovación de la iglesia. Aquí les mando la presentación, porque vamos rápido. Que es esta. Este tema no es muy así, como muy pesadón. Profe, disculpe, esa yo no la tengo. La acabo de mandar, la acabo de mandar. Aquí se las acabo de pasar por el chat, igual yo se las mando por correo. Ya, ¿Ok? ok. Listo. Resulta que la iglesia estaba pasando también por un momento de crisis. Porque, vamos a ver, como les digo, la iglesia está integrada por seres humanos. Y por los seres humanos no dejan de ser corruptos en algunos espacios, ¿verdad? Y era tan grande la iglesia que era muy difícil tener control sobre eso. Muy difícil, ¿verdad? Entonces hubieron un grupo de monjes. Ese grupo de monjes van a querer hacer cambios en cómo funcionaba la iglesia, en cómo era que se veía la iglesia, y dejaron de hacerle caso al Papa para hacerle caso al abad. El abad es como el líder o el director de un monasterio. ¿Por qué? Porque el Papa estaba a miles de kilómetros y no sabía qué era lo que estaba pasando en ese monasterio. Entonces los primeros van a ser los Cluny. Los monjes Cluny lo que van a generar es un movimiento para que ellos puedan elegir el abad por medio de votación y también puedan elegir quién nos va a dirigir, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ellos optan por la protección del Papa, sí, ya no hacerle caso al obispo que estaba por ahí, ni al señor feudal, que a veces lo que hacían era proteger intereses. Son obedientes a lo que diga el Papa, pero más a lo que diga el abad, ¿verdad? Entonces como que se desligan un poquito ahí, se aíslan en sus monasterios. También las monjas hacen este movimiento, ¿verdad? Si ustedes ven la película de la monja, a mí es que me encantan las películas. Si algún día ven la película de la monja, eso es un monasterio. Eso se llaman las monjas del silencio perpetuo. Es decir, no pueden hablar con otra persona que eso sea monja. Y hay tipos de tipos, ¿verdad? Entonces los Cluny fueron los primeros en hacer eso, ¿verdad? Los Cluny generalmente era gente noble, es decir, gente adinerada, ¿verdad? Que no hacían mucho trabajo manual, es decir, ellos no se dedicaban al campo como otros que sí vamos a ver, sino que ellos se dedicaban más a la liturgia, es decir, a escribir o reescribir las Biblias, ¿verdad? E interpretar las Biblias. Y posteriormente los monjes Cluny pues se pasaban esa información a los señores feudales, a los reyes y a los obispos para que dieran las misas. Entonces a eso era lo que se dedicaban los Cluny. Los Cluny son franceses. Después están los Sitiox. Los Sitiox van a empezar también en Francia por San Bernardo de Claraval. Ese es el fundador. Y lo que buscaban era una vida todavía más recluida, más estricta. ¿Okay? Era una vida sin pecado, como decían ellos, ¿verdad? Mucha gente se unió a este tipo de orden, a la orden Sitiox, donde ellos estuvieran totalmente aislados del mundo y por tanto estuvieran totalmente aislados de la corrupción, ¿verdad? Del pecado del hombre. Un poco exagerado, pero así era, ¿verdad?
San Bernardo de Claraval se le conocía como cazador de almas y vocaciones, ¿verdad? San Bernardo es una persona muy querida por el Papa en aquel tiempo, y él fue el principal combatiente contra los herejes. Los herejes son aquellos que se declaran en contra de la iglesia, por alguna forma, ¿verdad? Y fue tanta su obra que cuando él se muere, hay 68 monasterios en toda Europa que siguen las enseñanzas de San Bernardo de Claraval, ¿verdad? Que es pues un santo de aquella época. Y hay tres expresiones de fervor religioso, para bien o para mal. Primero está la fe, ¿verdad? O sea, sin fe no hay religión, no hay creencia, no hay métodos de vida. Eso es así. La segunda son las peregrinaciones, como las que hacemos, por ejemplo, acá en Costa Rica, de ir el 2 de agosto a visitar a la Virgen de los Ángeles. Y las reliquias, que en aquel tiempo se vendían, ¿verdad? Y muchas, por no decir que la mayoría, eran falsas. Decían así, es que con este lapicero, no sé, Santa María de... No, vamos a ver. ¿Cómo es que se llama esta señora? Santa Paula escribió sus escritos. O... no sé, el padre San Bernardo con este libro escribió con este lapicero escribió sus liturgias, y eso lo vendían a cantidades cuantiosas de dinero, la misma gente de la iglesia a veces, y eso pues no estaba del todo bien, ¿verdad? Y aparte están las herejías, que es cuando la gente se declara en contra de la iglesia, que también es una expresión de fervor religioso. ¿Por qué? Porque al yo declararme en contra de la iglesia soy un hereje. Profe, perdón. Es que se quedó pegado, entonces no se mueve la... Ahí, ¿no se ve? No, se quedó pegado usted. ¿Me quedé pegado yo? Ajá. Ah, mi cámara. No sepa. Mi cámara fue la que se quedó pegada. La presentación sí se ve. A ver. Ahí me estoy moviendo. ¿Me veo, María? No, profe. No se ve todavía. No me veo. Ok, bueno, vamos No. a tener que detener esto un toque. Entonces, otra vez. Vuélvase a meter ahí. Ya casi termino. Ya, ahora sí, profe. Y ahora sí me veo. Ya. Ahora sí, ok. Sí, ya ahí me estoy viendo. Ahí me estoy viendo. Eso. No sé por qué se está pegando tanto esto. Hoy no se pega tanto. Nunca. Pero bueno. Seguimos. Entonces. Y bueno, dentro de la iglesia hay un pleito pero gigante. O sea, vamos a ver. Es un pleito gigante. Gigante. Entre la iglesia. Y hay una iglesia que se separa, que es la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, muy parecida a la católica. Muy parecida. Los ortodoxos, eso sí, no creen en las imágenes. Sí creen en las pinturas, por ejemplo. Ellos sí hacen pinturas de Jesús, pinturas de Dios, de la Virgen María. Pero ellos no hacen pinturas de santos, ni tienen imágenes de santos. Tienen muchas cosas en particulares. Pero la iglesia ortodoxa lo que dice es, la iglesia católica está mal, ¿verdad? Entonces producen un movimiento que se llama cisma. El cisma es que se parte la iglesia. Se parte la mitad casi. Entonces la iglesia ortodoxa lo que cree es, primero, los ortodoxos dicen que Dios no se puede describir. No se puede decir que es Dios, ¿verdad? No se puede decir, por ejemplo, que Dios es amor. No hay una cualidad para decir cómo es Dios. Simplemente Dios es Dios. Dios es todo, ¿verdad? Que es posible llegar a conocer a Dios, pero no de la manera que nosotros la conocemos. Tampoco creen en la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María nació de una virgen. Eso no lo creen. Segundo, que Jesús sí nació de una virgen, de la Virgen María, pero que la Virgen María después de Jesús tuvo hermanos. Eso es lo que dice la iglesia ortodoxa.
y son muy muy apegados a la Biblia. Los ortodoxos hoy en día, ¿dónde viven? La mayoría son rusos, irlandeses y escoceses. Y en la iglesia y en Estados Unidos también hay bastante ortodoxos. Aquí en Costa Rica hay iglesia ortodoxa también. ¿Verdad? No es muy grande, pero sí hay iglesia ortodoxa. Y otras manifestaciones, por ejemplo, van a ser los judíos, que desde siempre han existido, ¿verdad? Que los judíos, la diferencia es que no creen en Jesús. Los musulmanes, que creen en el profeta Mahoma en vez de Jesús. Y los judíos tenían una profesión en aquel tiempo que todavía hoy en día se ve en menos cantidad, pero se ve que son polacos. Los polacos venden cosas a pagos, ¿verdad? En cierta cantidad de tiempo. No eran muy queridos por los cristianos, pues que no creían en Jesús, pero los consideraban necesarios. Y los musulmanes que eran sumamente poderosos. Entonces, por ejemplo, en España habían un montón de musulmanes, un montón de árabes. Por eso nosotros, con esa herencia española, tenemos ciertas características, digamos, ahí que compartimos, ¿verdad? Y eso es en cuanto a las manifestaciones de la fe de aquel momento. No es un tema muy grande, no es un tema que se complique. Lo más que preguntan es por la iglesia ortodoxa. Eso es lo que más han preguntado. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un conflicto interno, se produce un cisma, se separan y ellos tienen su fe. Ya no son seguidores del Papa, sino que son seguidores de sus obispos y listo. Eso es más o menos lo que preguntan en cuanto a las creencias de la iglesia ortodoxa o por qué fue que se creó la iglesia ortodoxa. La musulmana la vamos a ver más adelante en las próximas clases. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta, voy a hacerme más grande para que me vean. Aquí estoy, hola. Espero que les haya gustado las clases virtuales. ¿Cómo vieron la plataforma? ¿Está fácil de usar o no? Voy a dejar de transmitir ya. ¿Está mejor que Teams? A mí me gusta más que Teams. Está bien, profe. Sí, ¿verdad? Se deja trabajar. La pudieron ver. ¿Quién está en el teléfono? Yo. Eso, es que eso no se puede hacer en Teams. Yo guardé. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es David? ¿Es David Orozco? Sí, profe, soy yo. Ah, hola David, ¿cómo estás? Es que aquí veía otro David, pero es David Cascante, no sos vos. ¿Verdad? ¿Por qué yo no me escucho? ¿Sí me escucha usted, profe? Claro, José Daniel, aquí lo estamos escuchando. ¿Por qué? ¿Tiene alguna duda? Profe, y eso, digamos, eso es de antes de que Cristóbal Colón llegara aquí a América, ¿verdad? Correcto, todo eso es antes de que Cristóbal Colón llegara aquí a América. Todo eso es, ¿verdad? Voy a detener la grabación, permiso.